Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este su colegio Centro Educativo Virtual Empresarial Confacauca. El día de hoy vamos a tener una clase sobre los géneros literarios. Entonces, vamos a comprender a qué se denomina o a qué se llama género literario. Se denomina género literario cada una de las clases en que se dividen los textos literarios, escritos por los autores con una finalidad determinada. Cada género comprende a su vez otros subgéneros literarios. En pocas palabras, se denomina género a las clases en las cuales dividimos o clasificamos las obras literarias. Encontramos en ese caso uno de los géneros líricos más importantes en la antigüedad. Encontramos al género lírico, que se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. Encontramos que el género lírico tiene otros subgéneros, los cuales son la canción, la elegía, la oda, la sátira y la égloga. La canción comprendemos que es un poema de tema amoroso, es decir, que las canciones hacen parte del género lírico. La elegía, que es un poema en el que se llora la muerte de un ser querido. La oda es un poema que trata un tema serio y elevado. La sátira, que es un poema utilizado para ridiculizar a alguien o algo. Y la égogla, que es un poema extenso con temas de la naturaleza y el ambiente pastoril. De recordar, de sintetizar, que el género lírico se emplea en el género lírico generalmente el verso. Ahora vamos a hablar sobre el género narrativo. Este género es un poco más complejo y es uno de los géneros que utilizamos en la actualidad. Se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta una historia y para ello puede utilizar distintas formas de elocución. Esto es la narración, la descripción, la exposición o la argumentación. En el género narrativo, chicos, la característica principal es que existe el narrador y es el narrador quien cuenta una historia. Entre los subgéneros del género narrativo encontramos la novela, que es una narración extensa que trata de un tema complicado en donde incluye e involucra personajes, ambientes descritos detalladamente y también menciona un tiempo. El cuento es una narración un poco más breve, con muy pocos personajes y también se detalla en menor medida que la novela el tiempo y el espacio. La leyenda es una historia que presenta hechos con alguna base histórica de verdad, pero que contiene elementos ficticios o fantásticos. El mito es una narración breve con función cognoscitiva o explicativa. Generalmente el mito lo que busca es dar explicación a la creación del mundo del universo. El romance es un poema épico, lírico, que se usa para narrar las hazañas o hechos de armas. Ahora vamos a tratar el género épico. Este género es el que presenta hechos legendarios o ficticios. Lo hace de una forma objetiva, desarrollados en un espacio y en un tiempo determinados. Algunos poemas épicos son la Eneida de Virgilio, que son unas obras bastante interesantes que fueron escritas en épocas anteriores. Estos poemas relatan las hazañas heroicas con el propósito de glorificar a una patria. El relato tradicional, que es una narración anónima que se brinda de carácter oral. El cantar de gesta, que es un poema escrito para ensalzar a un héroe. Como ejemplo, tenemos el poema de Mío Cid, que es una obra literaria bastante conocida. También está el romance, que es una narración breve escrita en verso. La epopeya, que narra las hazañas de héroes arquetípicos. Y también está el poema épico, culto, que es una actualización de la epopeya griega y romana. Ahora encontramos el género dramático. Este género es bastante interesante y particular
porque este género está destinado a ser representado ante unos espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador y siguen las instrucciones sobre vestuario, sobre gestos, movimientos que contienen las acotaciones del texto teatral. Entre los subgéneros de este género encontramos la comedia, en donde se desarrollan conflictos divertidos y amables con personajes pertenecientes al mundo de la normalidad. También encontramos el subgénero drama, en donde los personajes luchan contra adversidades que suelen causar grandes daños. Pueden intervenir elementos cómicos, pero pasa a ser una tragicomedia. También está la tragedia, que presenta terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia, como reyes y héroes, y estos personajes son víctimas de terribles pasiones que los llevan a la destrucción y a la muerte. También encontramos otros subgéneros dramáticos como lo son el auto sacramental, el entremés, el paso del melodrama, entre otros. Ahora vamos a hablar del género didáctico. El género didáctico es el género que tiene como finalidad la enseñanza. Esa es la finalidad de este género. Se divulgan ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y con recursos de la filosofía. Algunos subgéneros de este género son el ensayo, que es en donde se plantea un problema y se defiende desde el enfoque personal del autor; la enseñanza general, es decir, cuando se dicta una clase general sobre un tema, estamos haciendo uso de la enseñanza general. Está también el diálogo, que es un subgénero muy cultivado en la época clásica y renacentista, en el que se exponían las ideas de un autor mediante un debate entre varios personajes. También está el tratado, que es un subgénero didáctico extenso que se usa generalmente por especialistas porque su comprensión requiere de unos conocimientos previos. También encontramos la oratoria, que es en donde el autor pretende convencer por medio del lenguaje oral. Y por último, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de texto que podemos encontrar. Encontramos el género narrativo, que como lo hablamos anteriormente, en este género, el texto narrativo tiene como objetivo presentar una serie de acciones que se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo y de un lugar determinado. Utiliza personajes, desarrolla espacio y desarrolla tiempo. En el género expositivo, lo único que se quiere hacer es expresar una información o unas ideas con la intención de mostrar y explicar o hacer un poco más comprensible la información denominada o encontrada o a tratar. Y en el género argumentativo, lo que se quiere es combinar partes del género expositivo y partes argumentativas, en las cuales argumentamos, expresamos nuestras ideas, pero utilizamos el argumento para desarrollar nuestros pensamientos, nuestra idea, y dar una buena, realizar una buena presentación de nuestros argumentos. Ese era el tema del día de hoy. Aquí les comparto algunas referencias bibliográficas que utilicé para la explicación de la clase de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Nos encontramos en un nuevo momento.